Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un buen día. Mi nombre es Sebastián Segoviano Viña. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Farmacéutica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato, del Instituto Politécnico Nacional. En este video vamos a resolver un sistema de destilación benceno-tolueno por el método de McCabe-Thiele. Esto por parte de la materia de biseparaciones fluido-fluido impartida por el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Antes de dar paso al problema de destilación del sistema de benceno-tolueno que se realizará en este video, me gustaría dar una breve introducción a qué es la destilación. La definición de destilación es que es un proceso físico de separación utilizado para purificar líquidos o para separar los componentes de una mezcla líquida. Se basa fundamentalmente en las diferencias en las volatilidades o de forma relacionada en los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla. Este proceso generalmente implica la vaporización, la condensación, la recolección y el residuo. En esencia, la destilación explota el hecho de que al hervir una mezcla, el vapor que se forma suele tener una composición diferente a la del líquido original, siendo más rico en las sustancias que se evaporan más fácilmente. De esta manera, repitiendo este proceso a través de técnicas como la destilación fraccionada, se pueden lograr separaciones muy eficientes. Cabe destacar que una destilación puede ser algo sencillo a nivel laboratorio, como la imagen que aquí se muestra, o algo más complicado, o una destilación a nivel industrial, como se muestra a continuación, con volúmenes mucho más grandes a las que se puede obtener en un laboratorio. Algunos alcances y aplicaciones de la destilación en la ingeniería farmacéutica suelen suceder en aplicaciones industriales o producción a gran escala, y unos ejemplos de ello. De igual manera, en aplicaciones artesanales o a pequeña escala, unos ejemplos de ello también. De igual manera, en aplicaciones en investigación y desarrollo y en aplicaciones en desarrollo de proyectos o ingeniería y diseño. Básicamente, la destilación permea prácticamente todas las fases del ciclo de vida de un producto farmacéutico, desde su concepción en investigación y desarrollo hasta su producción industrial y el diseño de las instalaciones, siendo una herramienta indispensable para el ingeniero farmacéutico en áreas de procesos, producción, calidad, validación y diseño. La destilación es un proceso muy versátil que se manifiesta a través de diversas técnicas adaptadas a necesidades específicas. Es por ello que existen diversos tipos de destilación. Aquí se muestran 5 de los principales tipos de destilación, cada uno diferente con su descripción a un lado. Aquí podemos ver una imagen de una destilación simple, aquí otra de una destilación fraccionada, una destilación por arrastre de vapor y una destilación azeotrópica. Como se puede apreciar a simple vista, los diversos tipos de destilación son muy diferentes entre sí, ya que cumplen diversas especificaciones para lograr diversos objetivos a los que se pretenden llegar. Es por esto que la destilación es una herramienta muy utilizada en muchos ámbitos de la química. Ahora a continuación abordaremos un poco sobre el marco teórico, recordando primeramente qué es un diagrama de fases del agua. Para esto vamos a ver los componentes y características principales de esta gráfica que se encuentra de este lado. Primeramente tenemos los ejes de la gráfica. Aquí tenemos el eje de las X con una temperatura, usualmente medida en grados Celsius o Kelvin, y el eje de las Y, que es el eje de la presión, usualmente medido en atmósferas, pascales o milímetros de mercurio. Después tenemos las regiones de las fases. Tenemos la fase sólida o hielo, fase líquida del agua y fase vapor, que es vapor de agua. De igual manera, tenemos líneas de coexistencia o curvas de equilibrio. Aquí tenemos curva de fusión o congelación. Esta línea que separa la fase sólida de la fase líquida. Aquí algo interesante de mencionar es que el agua tiene una característica anómala, que a diferencia de la mayoría de las sustancias, esta curva para el agua tiene una pendiente negativa. Esto significa que a medida que aumenta la presión, la temperatura de fusión del hielo disminuye ligeramente. De igual manera, tenemos la curva de vaporización, que es esta de aquí, la línea azul.
Esta línea separa la fase líquida de la fase gaseosa. Y por último tenemos la curva de sublimación, que es esta línea roja de aquí, que es la línea que separa la fase sólida de la fase gaseosa. Esto es muy interesante ya que por esta línea se puede pasar directamente desde la fase sólida hasta la fase gaseosa del agua sin pasar por la fase líquida, lo cual se conoce como sublimación. Y de igual manera tenemos los puntos singulares. En esta gráfica tenemos un punto triple, que sería este punto de aquí. Este punto es el único donde las tres curvas de coexistencia, fusión, vaporización y sublimación se encuentran. En este punto específico de temperatura y presión, las tres fases del agua coexisten en el equilibrio termodinámico. Para el agua pura, este punto triple ocurre a una temperatura de 0.01 grados Celsius y una presión de 0.00603 atmósferas. De igual manera, otro punto singular es el punto crítico que tenemos de este lado. Es el punto final de la curva de vaporización, donde más allá de este punto, las fases líquidas y gaseosas del agua se vuelven indistinguibles. No hay una transición de fases claras entre líquido y gas por encima de la temperatura y presión crítica. Para el agua, que es en este caso, el punto crítico ocurre a una temperatura de 373.946 grados Celsius y una presión de 217.75 atmósferas. Aquí tenemos tres modelos que explican el equilibrio líquido-vapor de un solvente puro. El primero de ellos es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta es la ecuación y estos son lo que significa cada símbolo ahí. Esta ecuación se deriva de principios termodinámicos y relaciona la presión de vapor de un líquido con su temperatura y el calor latente de vaporización, que es la energía necesaria para convertir una cantidad de líquido en vapor a temperatura constante. La segunda ecuación es la ecuación de Antoine, la cual es esta de aquí. Y esta es una ecuación empírica basada en datos experimentales, muy utilizada y precisa para describir la relación entre la presión de vapor y la temperatura de sustancias puras en un rango específico de temperaturas. Por último, tenemos las ecuaciones de estado o EOS. Estas son, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Kwon, la ecuación de Swab-Redlich-Kwon o Penck-Robinson. Estas son modelos más complejos que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de una sustancia y pueden usarse para predecir el comportamiento de las fases líquida y vapor y, por lo tanto, el equilibrio entre ellas. Ahora veremos un poco sobre el método de Maquet-Thiele, el cual es el método con el que se realizará el ejercicio de este video. El método de Maquet-Thiele es una herramienta gráfica fundamental y relativamente sencilla utilizada en diversas ingenierías para el diseño y análisis de columnas de destilación binaria o separación de los componentes. Esto permite determinar el número de etapas teóricas necesarias para lograr una separación deseada, así como la ubicación óptima de la etapa de alimentación, el reflujo mínimo y óptimo. Este método se basa en un diagrama XY donde sobre este diagrama se construyen varias líneas clave, las cuales son las siguientes: curva de equilibrio, línea de operación del sector de enriquecimiento o LOCE por sus siglas, línea de alimentación del sector de agotamiento o LOSA por sus siglas, línea Q o línea de alimentación. Principalmente, la curva de equilibrio representa la relación de equilibrio líquido-vapor ELV desde la mezcla binaria a una presión constante. Esta curva se obtiene a partir de datos experimentales o modelos termodinámicos, como la ley de Raoul modificada con coeficientes de actividad. Generalmente es cóncava hacia arriba, cuál es esta línea negra de acá. Después, la línea de operación del sector de enriquecimiento se encuentra por encima de la etapa de alimentación. Relaciona la composición del vapor que asciende desde una etapa con la composición del líquido que desciende hacia ella en la sección superior de la columna. Aquí tenemos la fórmula de esta línea. Y para el caso del LOSA, se encuentra por debajo de la etapa de alimentación. Relaciona la composición del vapor que asciende desde una etapa con la composición del líquido que desciende hacia ella en la sección inferior de la columna. Y por último, tenemos la línea Q o línea de alimentación.
Esta línea representa el estado térmico de la alimentación y su pendiente está determinada por el parámetro Q, el cual está determinado por esto. La línea Q o el valor Q puede tener diversos valores dependiendo, vaya la redundancia, la temperatura con la que se alimenta la alimentación, vaya la redundancia. Ese valor Q puede representar un líquido subenfriado, un líquido saturado, una mezcla líquido-vapor, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Algunas suposiciones clave que tenemos que tener sobre este método es que se asume que los calores latentes de vaporización de los componentes son iguales y no varían con la composición. De igual manera, el calor de mezcla es despreciable, no hay pérdidas ni ganancias de calor hacia o desde el entorno de la columna y además la columna opera a presión constante. Y a continuación se nos muestra el problema a resolver en este video, el cual nos menciona que se desea separar mediante una rectificación una mezcla de 150 kmol de benceno y tolueno. La alimentación tiene una composición molar de benceno, el cual nos hace énfasis en que es el componente más volátil, de 0.6, y entra a la columna de destilación a una atmósfera de presión, como una mezcla líquido-vapor con una calidad de Q igual a 0.5. Se requiere obtener un producto destilado con una composición molar de benceno de 0.92 y un producto de fondos con una composición molar de benceno de 0.07. Para este sistema y bajo estas condiciones, se puede asumir una volatilidad relativa promedio constante alfa de 2.6. Para la resolución de este ejercicio nos pide determinar la relación de reflujo mínimo o R mínima, el número de etapas teóricas necesarias si la columna opera con una relación de reflujo de R igual a 1.6 veces el reflujo mínimo, la etapa o plato óptimo de alimentación para la condición operativa descrita en el inciso B, y el valor de volatilidad relativa alfa ideal, esto con ayuda del software ChemSet. En esta diapositiva podemos observar los datos que nos menciona el enunciado, así como también las fórmulas que se usarán para la resolución de este ejercicio. Como podemos ver, son tres. La segunda es la fórmula del LOCE, el cual es línea de operación del sector de enriquecimiento. La tercera es la fórmula de la cual es la línea de alimentación. Para esta ocasión de LOCE, tenemos que observar que se asemeja mucho a lo que viene siendo una ecuación en la recta, el cual esta es la pendiente, x, y y la ordenada del origen. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta al momento de resolver el ejercicio. Para resolver el problema dado del sistema de destilación benceno versus tolueno a una atmósfera, vamos a graficar en GeoGebra clásico. Primeramente, vamos a graficar una recta x igual a y, la cual es esta de la línea roja. Si se puede observar, está segmentada desde x igual a 0 hasta x igual a 1, como se muestra aquí. Esto debido a que el eje de las x es la fracción molar del componente más volátil en fase líquida, mientras que el eje de las y es la fracción molar del componente más volátil, pero en fase vapor, el cual, como el problema nos mencionó, es el benceno. Es debido a esto que la gráfica solamente se grafica, vaya la redundancia, desde x0 hasta x1. Posterior a eso, vamos a implementar la primera fórmula que se vio en la diapositiva anterior para graficar esta línea de aquí, que es la curva de equilibrio líquido-vapor. Como se puede observar, aquí está graficada la fórmula que se usó, usando como alfa 2.6, que es la que nos dio el problema. Seguido de esto, vamos a graficar una ecuación de x igual a 0.6. Esta línea de aquí se grafica debido a que es la composición del componente más volátil, que es el benceno, en la alimentación, como nos explicó el ejercicio. De igual manera, se grafica x igual a 0.92 y x es igual a 0.07. Estas dos líneas, al igual que la primera, se grafican ya que es la composición del benceno
en la destilación o en el domo y en los fondos, que es la que se pretende alcanzar con esta destilación. Seguido de esto, vamos a graficar la fórmula de la. Esta fórmula, de igual manera, se mencionó en la anterior diapositiva. Solamente se sustituyeron los datos que se ven aquí y aquí. Esta ecuación va desde la entrada de la alimentación hasta que intersecta con la curva de equilibrio líquido-vapor. Por eso está graficado solamente ahí. De igual manera, para recordar, esta línea naranja es la línea de alimentación, o LA. Seguido de esto, vamos a conocer el punto donde intersecta la con la curva de equilibrio líquido-vapor, el cual las coordenadas están aquí. Esto es muy importante ya que, posterior a eso, vamos a conocer también el punto donde intersecta la composición de los domos con la recta y igual a x. Esto es importante ya que a partir de aquí vamos a trazar un segmento desde C que pase por A y que llegue hasta el eje de las X, de las Y, perdón, el cual queda de esta manera. Esta línea es LOCE o línea de operación del sector de enriquecimiento, en donde, como se puede observar en el punto D, LOCE intersecta con la eje de las Y en el punto 0,0.48. Esto es muy importante ya que, si recordamos, la ecuación del LOCE es parecida a la ecuación de la recta, lo cual el punto D nos da el valor de 0,48, el cual, si lo trasladamos a la ecuación de la recta, sería el valor de la ordenada al origen. Esto nos será muy importante para resolver el inciso de la fórmula del OC. Obtenemos esta parte de la ecuación que vendría siendo la ordenada al origen en una fórmula de la recta, el cual sería aquí xd igual a la composición del benceno en los domos sobre R, que es el reflujo, más 1. Todo esto lo igualamos a 0,48, que fue el valor de las Y's, donde intersectó la última línea que se graficó, que fue el LOCE, que fue la línea verde, cuando intersecta con la eje de las Y's. Nos da este valor en la coordenada de la Y. De esta ecuación que se obtuvo aquí, se despeja R, que vendría siendo el reflujo mínimo, quedándonos de esta manera el despeje. Recordando que Xd es la composición del benceno en los domos, el cual nos da el ejercicio, que es de 0,98. Resolviendo estos valores, nos da un valor de 1,04, el cual viene siendo la cantidad de reflujo mínimo para la destilación benceno-tolueno a una atmósfera. Para resolver el inciso B, que es el número de etapas teóricas con reflujo igual a 1,6 veces el reflujo mínimo, primeramente se sustituye el valor de reflujo mínimo obtenido, que es de 1,04. Este valor se multiplica por 1,6, dando como resultado un reflujo de 1,6666. Con este valor se calcula la nueva ordenada al origen, sustituyendo el valor de R en esta expresión, que queda de esta forma, dando como resultado un valor de 0,3675. Este valor es la nueva ordenada al origen con un reflujo de 1,6 veces el reflujo mínimo previamente obtenido. Regresando al GeoGebra clásico, donde lo habíamos dejado previamente, vamos a modificar la línea verde, que es la línea del OC, debido a que obtuvimos un nuevo valor de la ordenada al origen.
Esta nueva línea que se va a trazar va a salir de igual manera desde el punto C hasta el valor de Y en el eje de las Y, que vendría siendo el valor que obtuvimos de la ordenada al origen. Para esto vamos a agregar la nueva línea del OCE. Esta nueva línea del OCE, como se puede ver, intersecta en el punto E con el eje de las Y, donde obtenemos el valor de 0.36 en, en el eje de las Y, que es el valor que obtuvimos de la nueva ordenada al origen. Es evidente el nuevo cambio, el cambio que se obtiene de un reflujo mínimo a 1.6 veces el reflujo mínimo en el ángulo, más que nada. Bueno, ya al obtener la nueva línea del OC, quitamos la primera línea que se había graficado. Ahora, como la línea del OC disminuyó su altura por el nuevo valor de la ordenada al origen, de igual manera cambia la gráfica de la, ya que así como está ahorita, va desde la recta y igual a x hasta la curva de equilibrio líquido-vapor. Pero al tener una nueva línea del OCE, esta recta debe de llegar hasta su intersección con una línea verde del OCE. Es por esto que quitamos la línea anterior y ponemos la nueva línea, que vendría siendo esta. Simplemente es la misma línea de antes, pero acotada a un mayor número de x, donde intersecta con la línea del OCE, que es el punto F. Aquí obtenemos los valores del punto F, que es donde intersectan la línea de la y la línea del OCE, y por ende es donde termina la línea de la. Posteriormente obtenemos la pendiente del OCE, que aquí obtenemos que es un valor de 0.61, la pendiente del OCE. Posteriormente vamos a graficar la línea de losa, que es esta línea azul de acá. Esta línea losa es la línea de operación del sector de agotamiento, que parte desde 0, 0 hasta el punto F, que es aquí donde intersectan las tres líneas, LOCE, LA y LOSA. Ya obteniendo estas tres líneas, simplemente queda graficar los platos necesarios para efectuar una destilación donde el lomo va a tener una composición de 0.92% de benceno y la fuente de acá abajo va a tener una composición de 0.07 de benceno. Para esto simplemente graficamos los platos de esta manera y ya. Estos serían los platos que se obtienen para la destilación de benceno tolueno, partiendo desde el punto C, una concentración de benceno de 0.92 y terminando cuando sobrepasa la línea de x igual a 0.07, que es la concentración que se pretende obtener del benceno en los fondos de 0.07. Ahora sí, como se puede observar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 platos, los cuales son los necesarios para efectuar este sistema de destilación, teniendo como alimentación en el plato 4.
De esta manera, obtenemos como respuesta por el inciso B del número de etapas teóricas con reflujo igual a 1.6 el reflujo mínimo de 9, como se puede mostrar en esta imagen y en la gráfica que se hizo previamente. De igual manera, como respuesta al inciso C del plato óptimo de alimentación para un reflujo igual a 1.2 veces el reflujo mínimo es el número 4, que sería esta de aquí. Para obtener una respuesta al inciso D, que nos pide el valor de volatilidad relativa ideal usando el software ChemSet, será de la siguiente manera. De esta imagen es la página principal del software, donde aquí podemos ver que dice título, que es la primera opción, en el cual de título se puso destilación de una mezcla benceno-tolueno y de comentario se puso este comentario. En esta sección el contenido es irrelevante para los cálculos que hará el programa, mas sin embargo es necesario agregarlo para tener un orden y una organización mejor de los archivos que se creen. Siguiendo con el uso de este software, entramos en el área de los componentes. Aquí, en esta parte, buscamos el componente de nuestro sistema. Para nuestro caso, primeramente es el benceno y posteriormente el tolueno. Para la parte de operación, nosotros elegimos una columna de equilibrio, una configuración de destilación simple como operación, un condensador total, un rehervidor parcial, número de etapas o platos de 10 y la etapa de alimentación de 4. Este sería un diagrama o un gráfico de cómo sería nuestro sistema empleado pues, a la realidad. Posteriormente tenemos la parte de la termodinámica, que es en el área de las propiedades. Como se puede ver, las áreas de las propiedades se dividen en termodinámica, propiedades físicas y de reacción. En el área de la termodinámica, nosotros elegimos el valor K como de Chema, un coeficiente de actividad de Unifac, una presión de vapor de Antoine y una entalpía ideal, obteniendo los valores de acá. Las otras dos áreas de las propiedades, que son las propiedades físicas y las reacciones, esas se dejan tal cual como están, no se les debe hacer ningún cambio. Para la parte de la alimentación, aquí se puede cambiar el nombre, nosotros lo dejamos así como estaba. En la fase de alimentación, nosotros volvimos a poner 4, que es en la etapa 4. Pusimos not split, el estado, temperatura y presión, atmósferas, temperatura 92.5, benceno, la composición del benceno en la entrada de 0.6, la composición del tolueno en la entrada de 0.4, dando un total de 1, que sería la suma del benceno y tolueno en la entrada. Aquí se puede apreciar que la presión está en atmósferas y la temperatura en grados Celsius. Normalmente, por defecto, el programa nos incluye una presión en diferentes unidades y una temperatura en diferentes unidades. En el caso de la temperatura es en Kelvin, pero nosotros los cambiamos a grados centígrados. Todo eso se puede cambiar aquí en el área de unidades. A continuación, se presenta el área de especificaciones. En el área de análisis es puro texto, ahí no se tiene que cambiar nada, se deja tal como está. En el área de presión, para el condensador de presión, nosotros elegimos una atmósfera, que es lo que indica el ejercicio que se nos proporcionó. Para la presión de la columna, nosotros elegimos que la presión es constante, debido a que de igual manera, así no lo reitero el ejercicio. Y la presión en la parte alta es de una atmósfera. Para el área de esta área, nosotros pusimos 0 y Q column,
Es por default, así viene en el software. No cambiamos nada, solamente le dimos Enter en los datos. Para las eficiencias, de igual manera, solamente hicimos clic en esta casilla, le dimos Enter, que son los valores que vienen por default. Para los aspectos de la columna, aquí como se puede ver, es el tope, que es la parte de arriba. Nosotros elegimos fracción molar del componente, el cual es el benceno, que es el que va a estar en los domos mayormente presente, y debido a que es el componente más volátil o el clave ligero. Aquí pusimos 0.92, ya que es la concentración que se pretende obtener del benceno en los domos. Y acá abajo, que dice bottom o fondos, de igual manera elegimos fracción molar del componente, tolueno y 0.93. En esta parte que es de los fondos, el tolueno va a tener una concentración de 0.93, ya que el problema nos especifica que el benceno, por otra parte, va a tener una concentración en los fondos de 0.07, lo cual con el 0.93 del tolueno es lo que se completa la unidad. Una vez teniendo todos los datos, damos en Run, que es esta flechita verde aquí, y después de unos segundos se nos proporcionará los resultados. Tiene tablas, gráficas y el gráfico de McCabe-Thiele. Este es el que nos interesa a nosotros particularmente, que es el que se puede ver en pantalla. Como se puede apreciar, el gráfico salió casi idéntico al que hicimos en GeoGebra, con 9 platos teóricos, y en el plato número 4 es la alimentación, el cual aquí se puede ver la línea de alimentación. Una vez teniendo los datos ya corridos, procedemos a dar clic en Análisis, Diagrama de fase y Binario, obteniendo así este recuadro más pequeño que se presenta aquí. En este recuadro nosotros elegimos en tipo TXY. Presiones, por default vienen dos presiones. Nosotros solamente dejamos una, eliminamos la otra y la dejamos como presión a 1 atmósfera. El número de puntos pusimos 20 y ya con estos datos damos clic en calcular. Después de unos segundos nos aparece este diagrama de fases, que es benceno y tolueno. Este diagrama es sumamente importante, ya que nosotros vamos a dar en copiar data, y esos datos que nos proporcionó el software ChemSet los vamos a usar en GeoGebra para determinar el valor de volatilidad relativa ideal. Regresando al GeoGebra clásico donde teníamos nuestra gráfica previamente, vamos a darle clic en este símbolo de aquí, que dice barras de estilo. Vamos a darle clic en los 3 puntos, hoja de cálculo, y aquí pegamos los datos que nos proporciona el programa ChemSet. De aquí vamos a elegir estas dos últimas columnas, damos clic derecho, crear y poligonal. De esta manera creamos la línea poligonal con los datos que nos proporcionó el programa ChemSet. Como se puede apreciar, es una línea muy cercana a la que teníamos previamente. Y para calcular la volatilidad relativa ideal para este sistema, vamos a agregar esta barra de aquí y esta línea de acá. De esta manera vamos a poder calcular diferentes alfas. Como se puede apreciar acá, es la misma fórmula de la línea negra
que es la curva de equilibrio líquido-vapor. Es la misma línea, la misma fórmula, perdón, pero en lugar de poner el valor de alfa, se escribió literalmente alfa. Esto con el objetivo de que en esta barra poder dar diferentes valores. Recordando un poco, nuestra línea de curva de equilibrio líquido-vapor que se graficó inicialmente, agregamos un valor de alfa de 2.6, que es el que nos da ese valor, el enunciado del ejercicio. Pero de esta manera vamos a calcular el valor de alfa que se debería de usar idealmente. Para esto vamos a alinear la curva café que nosotros agregamos con esta línea con puntos, que es la línea poligonal con los datos del ChemSep. Vamos agregando, acercando el valor de alfa y podemos observar que ahí está perfectamente sobrepuesta con la anterior línea, con la línea con puntos. Hacemos un pequeño zoom y aquí se puede ver que están perfectamente sobrepuestas con un valor de alfa de 2.4. Haciendo la prueba, el alfa de 2.6, que es el que tenemos aquí, se sobrepone con la línea de la curva de equilibrio líquido-vapor que hicimos inicialmente. Pero para esta ocasión, el alfa ideal para este sistema es de 2.4. Ahora veremos las fortalezas de las 3 herramientas implementadas en el desarrollo de este departamento, las cuales fueron el software ChemSep, GeoGebra Clásico y ThermoSolver. La principal fortaleza de ChemSep radica en su capacidad para realizar modelados rigurosos y detallados de una amplia variedad de operaciones de separación multifásicas y multietapa, cruciales en la ingeniería química. Este software sobresale en la simulación de columnas de destilación. De igual manera, su potencia se fundamenta en una extensa base de datos de componentes y en la oferta de una robusta selección de modelos termodinámicos, como ecuaciones de estado y modelados de coeficiente de actividad, incluyendo UNIFAC y NRTL. Por otra parte, en GeoGebra Clásico, su principal fortaleza reside en la integración fluida de múltiples representaciones matemáticas, geometría, álgebra, hojas de cálculo, gráficos, estadística y cálculo simbólico, o por sus siglas CAS, en un entorno unificado y fácil de usar. Además, su gratuidad, disponibilidad multiplataforma y una vasta comunidad global que comparte recursos educativos amplifican su impacto como una herramienta educativa, versátil y accesible. Por último, para ThermoSolver, viene equipado con una base de datos de componentes y una selección de modelos termodinámicos adecuados, que son ecuaciones de estado y modelos de coeficiente de actividad, facilitando la obtención rápida de resultados para el diseño, análisis y la resolución de problemas específicos. Y como conclusión, en este video vimos desde los principios básicos del equilibrio de fases y las propiedades de las soluciones, hasta la aplicación de modelos termodinámicos avanzados y el uso de software especializado. Todo esto nos ilustra cómo la comprensión teórica, combinada con herramientas computacionales adecuadas, es esencial para analizar, predecir y manipular el comportamiento de los sistemas químicos en diversos campos de la ciencia y la ingeniería. Y aquí la bibliografía de este video. Espero que te haya servido. Muchas gracias por ver.